¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en esta transmisión en vivo desde nuestra parroquia de San José del Mar de Cozumel, de este curso, Señor, enséñanos a orar. Iniciamos la tercera de 4 semanas de este curso. Les invito a que nos encomendemos a Dios, a que pidamos la luz del Espíritu Santo para que nos conduzca en este tiempo de reflexión, para aprender a orar mejor y poder vivir una vida más plena según Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, queridos hermanos, les agradezco muchísimo, su presencia, que estén aquí sintonizando, ¿verdad?, en esta transmisión, ya por tercera semana, iniciando la tercera semana. Le felicito mucho por darse esta oportunidad para crecer en nuestra vida espiritual y en uno de los aspectos esenciales de nuestra vida espiritual cristiana y particularmente católica, ¿verdad? Aprender a orar para vivir mejor. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por su atención, por su participación, por sus comentarios que nos ayudan tanto a ir mejorando esta transmisión. Les animo, queridos hermanos, a seguir con un espíritu renovado estas reflexiones. Hace un momento, ¿verdad?, me venía a la mente que cuando vamos a ver una película, o cuando la transmitimos ahí por la televisión, ¿verdad?, o por alguno de los canales, a lo mejor en un primer momento, ¿verdad?, nos llama la atención, luego no tanto, pero si nosotros perseveramos, entonces vamos a tener una noción completa de esa experiencia. ¿Qué pasaría, verdad, si a la mitad de la película nos salimos o dejamos de verla por un rato? Pues entonces ya no vamos a agarrar el hilo, como decimos, ¿verdad? Ya no vamos a ir percibiendo claramente cuál es la trama de esta película, hasta que tengamos, ¿verdad? Hasta que la veamos completa, y si la vemos atentamente, entonces va a ser una experiencia muy enriquecedora el haber visto completa esta película. Y cuando la volvamos a ver en otra ocasión, entonces vamos a ir encontrando muchos más detalles de los que nos dimos cuenta la primera vez. Por eso es conveniente, queridos hermanos, y también les animo a que vayamos revisando a lo largo de estos días las transmisiones anteriores, las sesiones anteriores. Hoy estamos iniciando la 11ª sesión, ¿verdad? Esperamos que sean 20 sesiones para tener una noción clara de los fundamentos de la oración cristiana. Señor, enséñanos a orar, como dice el curso. La primera semana fue una introducción a la vida de oración, la naturaleza, algunos problemas que se suscitan y las actitudes básicas para tener este encuentro con Dios personal, que le llamamos oración. La segunda semana escogimos textos del Antiguo Testamento que vayan ilustrando, iluminándonos acerca de este trato personal con Dios. En esta tercera semana vamos a tomar 5 textos del Nuevo Testamento, uno cada día, procurando hacer un recorrido, ¿verdad?, por los diversos géneros literarios que tenemos en el Nuevo Testamento, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, algunas de las cartas de los apóstoles, ¿verdad?, 2 de ellas, y luego finalmente el último libro del Apocalipsis, para poder tener una visión, ¿verdad?, de algunos de la vida de oración por medio de algunos pasajes selectos de las Sagradas Escrituras en esta tercera semana
del Nuevo Testamento. Recordemos que todos los días tomamos un pasaje de las Escrituras, queridos hermanos, y lo reflexionamos, un pasaje que tiene que ver con nuestra vida de oración. Pues después de esta disposición, queridos hermanos, de este inicio, vamos ya a leer y a meditar el pasaje que les propongo para hoy. Tomemos el Evangelio de San Marcos. El Nuevo Testamento comienza, recordemos que la Biblia no es un libro, sino son 73 libros, son muchos libros. La Biblia son muchos libros. Y vamos a tomar de los primeros libros del Nuevo Testamento, vamos a tomar el Evangelio de San Marcos. Posteriormente, queridos hermanos, vamos a profundizar más, primeramente Dios, en otros cursos, ¿verdad?, acerca de cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras y cómo entenderlos, ¿verdad?, y sobre todo cómo orar con ellos. Pero el Evangelio de San Marcos, ¿verdad?, según los estudiosos de la materia, es el Evangelio más antiguo, original, y además es una síntesis maravillosa de la vida y de la obra de Jesús, y con un lenguaje tan sencillo, queridos hermanos, que se recomienda mucho a la persona que se quiera acercar a las Sagradas Escrituras, sobre todo si es primera vez que nos acercamos a ellas, que tomemos los Evangelios y particularmente el Evangelio de San Marcos. Eso lo podemos profundizar ulteriormente. Pero ahora, queridos hermanos, les invito a que escuchemos del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, ahí sí pueden buscarlo en su Biblia, es muy fácil, ¿verdad?, el segundo Evangelio, según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20, del 1 al 20. Vamos a leer 20 versículos hoy, queridos hermanos. Desde luego, pues lo van a escuchar ahora, es algo muy sencillo, muy comprensible, pero pues tampoco tenemos el tiempo para ir profundizando en cada uno de los aspectos, pero sí en los principales que el Señor nos quiera comunicar en esta tarde. Entonces, queridos hermanos, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, capítulo 4, versículos del 1 al 20. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Vamos a escucharla, queridos hermanos. Dice así: de nuevo se puso a enseñar Jesús a orillas del lago. Acudió a él tanta gente que tuvo que subir a una barca que había en el lago y se sentó en ella. Mientras toda la gente permanecía en tierra, a la orilla del lago, les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía enseñándoles: escuchen, salió el sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero en cuanto salió el sol se marchitó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre la maleza, y cuando la maleza creció, asfixió la semilla, que no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena y creció. Se desarrolló y dio fruto, el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y añadió: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Jesús les dijo: a ustedes Dios les ha confiado el misterio de su reino,
pero a los de fuera todo les resulta enigmático. De modo que por más que miran no ven, y por más que oyen no entienden, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender entonces todas las demás? El sembrador siembra el mensaje. La semilla, sembrada al borde del camino, se parece a aquellos en quienes se siembra el mensaje, pero en cuanto lo oyen, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos. Lo sembrado en terreno pedregoso se parece a aquellos que al oír el mensaje lo reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, son inconstantes y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, sucumben. Otros se parecen a lo sembrado entre la maleza. Son esos que oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás los invaden, ahogan el mensaje y éste queda sin fruto. Lo sembrado en la tierra buena se parece a aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto, uno 30, otro 60 y otro 100. Palabra del Señor. Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Queridos hermanos, nosotros que vivimos, por ejemplo, aquí en Cozumel, en una isla, y muchas personas que viven aquí en nuestro estado de Quintana Roo, en nuestra nueva diócesis de Cancún, Chetumal, ¿cuántas veces hemos hecho la experiencia de ir y sentarnos a la orilla del mar o a la orilla de un río, ¿verdad? Tenemos el río Hondo, o a la orilla de un lago. Ahí está la laguna de Bacalar, ¿verdad? La laguna de los 7 colores, muy famosa a nivel mundial e internacional aquí en nuestro estado. ¡Qué experiencia tan hermosa, queridos hermanos! Sentarse a la orilla del mar o del lago y contemplar en el horizonte, ¿verdad? Tal parecería que se pierde nuestra vista, en el caso de que sea junto al mar, ¿verdad? Se pierde la vista y no alcanzamos a ver el final. Primer aspecto para nuestra vida de oración, queridos hermanos. Si queremos hacer una verdadera experiencia de encontrarnos con Dios, tenemos que en algunos momentos de nuestra vida irnos al límite de la vida cotidiana, dejar la vida cotidiana atrás. Podemos compararlo, ¿verdad? Pues ahí con nuestras casas que están, pues no justamente a la orilla del mar, sino más hacia adentro. Dejamos nuestra vida cotidiana y nos vamos, ¿verdad?, a un lugar adecuado. Lo importante, queridos hermanos, es la mirada interior. La persona que desee encontrarse con Dios, queridos hermanos, necesita en algunos momentos del día y de su vida irse al límite de lo cotidiano, dejar lo cotidiano, dejar la vida ordinaria. Por ejemplo, ahora, queridos hermanos, si estás escuchando atentamente esta charla, has tenido que dejar algo de tu vida cotidiana. A lo mejor has dejado, no sé, la televisión, has dejado de cocinar, has dejado de platicar un ratito ahí con la familia, ¿verdad? Has dejado de atender otras cosas. Te fuiste, ¿verdad?, al extremo, a la orilla de la vida. Dejaste tu vida ordinaria por un rato para mirar un nuevo horizonte. La oración, queridos hermanos, es mirar más allá.
de nuestra vida cotidiana. Estamos hablando, ¿verdad?, de una mirada interior, de poner nuestra mente, nuestro corazón en Dios, en su reino, en su palabra, en su vida, en su misterio. Como cuando nos sentamos a la orilla del mar, dejamos en nuestra espalda todo nuestro ambiente, todas nuestras actividades y comenzamos a contemplar el horizonte. Es situarse en el límite de la vida cotidiana para poner nuestra mirada más allá de nuestro mundo. Eso es la oración, queridos hermanos. Mirar más allá. Recordemos que en uno de los pasajes que meditamos la semana pasada, Moisés llevó a su rebaño más allá del desierto, hasta el monte de Dios. Se fue lejos. La persona que ora, queridos hermanos, se va lejos. Y estoy hablando de una experiencia interior. Físicamente a lo mejor no podemos, sobre todo ahora que estamos en casa. Pero sí, interiormente podemos alejarnos. Podemos hacer un verdadero retiro. De ahí viene la palabra retiro. Nos retiramos de nuestra vida cotidiana, de nuestro quehacer cotidiano. Si queremos verdaderamente estar un rato a solas con Dios, entonces tenemos que dejar lo cotidiano, lo ordinario. Luego vamos a volver a nuestra vida, hermanos. No nos vamos a quedar viviendo a la orilla del lago. Tenemos que regresar a nuestra vida cotidiana. Pero cuánto bien nos hace alejarnos por ratos, retirarnos de nuestra vida ordinaria para poner nuestra mirada en Dios. Eso es orar. De entrada eso es orar, queridos hermanos. Ir creando este ambiente que favorezca el encuentro con Dios. Una de las definiciones clásicas de oración es elevar la mente y el corazón a Dios. Elevar, es decir, más allá de nuestro plano ordinario, elevar nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Entonces, hay que hacerlo, hermanos. Primer punto para una buena oración. En segundo lugar, dice la palabra que Jesús les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Parábolas. Narraciones, cuentos, vamos a llamarle así, tomados de la vida cotidiana de la gente. Pero por estos cuentecitos, por estas narraciones tan sencillas y tan comprensibles, Jesús les estaba transmitiendo un mensaje. Un mensaje. Y en algunas ocasiones la palabra de Dios dice que Jesús no les hablaba sino en parábolas. En puras parábolas. Tan solo en el Evangelio de San Mateo aparecen 7 parábolas. Pero sabemos que en las Sagradas Escrituras el número 7 es significativo. No quiere decir que Jesús solo habló de 7 parábolas, ¿verdad? Sino que constantemente hablaba en parábolas. Es decir, tomaba esas narraciones que todos podían entender. Pues Jesús está hablando, por ejemplo, en esta parábola del sembrador que lleva la semilla y que alguna parte se le cae a la orilla del camino y otra parte cae en tierra buena y alguna tierra sí da frutos, otra tierra no da buen fruto. En fin, era algo que la gente podía comprender. Pero detrás de esta narración tan sencilla o de estas narraciones tan sencillas, Jesús nos comunica un mensaje profundísimo y valiosísimo para nuestra vida y para nuestra salvación. Lo importante es el mensaje que Jesús nos da detrás de estas parábolas. Queridos hermanos, ¿verdad? Dios no nos habla directamente, sino indirectamente. Indirectamente.
por medio de parábolas. Dios nos habla por medio de la naturaleza, por ejemplo. La naturaleza es el primer libro, ¿verdad?, donde podemos escuchar la voz de Dios. Sí, pero no va a ser un mensaje directo, sino indirecto, por medio de la naturaleza. Dios siempre nos habla por medio de, por ejemplo, Dios nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. No se nos va a aparecer Dios y nos va a decir directamente un mensaje, no. Dios nos va a hablar, por ejemplo, por medio de una imagen sagrada. Si tú tienes ahí en tu casa un crucifijo, una imagen de la Virgen, Dios te va a hablar por medio de esas imágenes. O Dios te va a hablar por medio de otras personas. Sí, que toca su corazón para que te den un mensaje. Y tú vas a reconocer si ese mensaje viene de Dios. O Dios nos habla por medio de los acontecimientos, de todas las cosas que nos suceden en la vida. Detrás de todas Dios tiene un mensaje, porque Dios nos habla así, por medio de otras cosas, otras realidades. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo esta situación, ¿verdad?, del coronavirus, ¿qué nos quiere comunicar el Señor? Pregúntale. En alguno de tus ratos de oración, Señor, ¿qué mensaje tienes para la humanidad por medio de esta situación que estamos viviendo todos? Señor, ¿qué mensaje tienes para mí? Ya no solo para toda la humanidad, ¿verdad?, sino particularmente cada quien. ¿Qué me quieres dar a entender, Señor, por medio de esta situación mundial que estamos viviendo? ¿Y por qué parece como que se alarga? Señor, ¿por qué? ¿Será que todavía no estamos maduros para la siega? ¿Será que todavía no hemos entendido algo? Yo he escuchado, queridos hermanos, mucha gente que ya está desesperada por volver a sus actividades de siempre. Y yo me pregunto, ¿verdaderamente ya ha habido una conversión? ¿O vamos a regresar a lo mismo? Como si nada hubiera pasado. Hermanos, no podemos regresar a vivir de la misma manera después de esta situación que estamos viviendo. No podemos. ¿Cuánta gente está esperando allá que pase todo esto para que volvamos a las mismas cosas? Y con mis mismos vicios y con mis mismos pecados, como si no hubiera pasado este acontecimiento, ¿verdad?, tan global. Dios nos habla por medio de. No esperes que Dios te hable directamente, no lo va a hacer. A mí nunca me lo ha hecho. En mis 52 años de vida, 53 años, queridos hermanos, nunca me ha hablado directamente, sino indirectamente, por medio de las personas, por medio de las lecturas, por medio de la naturaleza, por medio de los acontecimientos, por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, por medio de las fiestas religiosas, por medio de la piedad popular, por medio de otras personas. Dios siempre nos habla por medio de algo o de alguien. Yo diría que casi siempre. Queridos hermanos, segundo punto, porque si tú vas a orar con Dios, no esperes escuchar su voz, ¿verdad?, así como dice el Evangelio de hoy, ¿verdad? Por más que miran, no ven. Y por más que oyen, no entienden. Como diciendo Jesús, no me vas a escuchar con los ojos o con los oídos del cuerpo, ni me vas a ver con los ojos del cuerpo. Tu oído debe ser interior. Tu mirada debe ser interior. Algunos padres espirituales, queridos hermanos, hablan de que así como tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Y algunos dicen que muchos más. Pero bueno, al menos los 5 sentidos corporales, ¿verdad? La vista, el tacto, el gusto, ¿verdad? Dicen que espiritualmente también tenemos otros tantos como ellos. Hay una visión espiritual. Hay
una mirada interior, donde podemos ver algo que no se ve. Como decía el libro del Principito, ¿verdad? Este clásico de la literatura universal. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial de la vida es invisible para los ojos. Pero con los ojos del alma sí podemos ver cosas que no se ven con los ojos del cuerpo. La oración, queridos hermanos, es activar nuestros sentidos espirituales. ¿Sí? También nuestros sentidos sensoriales, es verdad. Y una extraordinaria y maravillosa manera de orar es a través de nuestros sentidos corporales. Contemplar, escuchar. Ahora que estamos escuchando el canto de tantos pájaros, en esta recuperación, ¿verdad? Sanación de la naturaleza, entonces, una extraordinaria manera de orar, ¿verdad? Bueno, pues voy a escuchar todos los sonidos de la naturaleza. También se ora así, hermanos. O también, ¿verdad? Si tenemos aquí una comida muy sabrosa. Ah, bueno, pues vamos a ver a qué sabe esta fruta, y a qué sabe la otra, y a qué sabe lo otro. Queridos hermanos, a veces estamos tan distraídos y tan enajenados de la realidad, por estar ahí con nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones y todo, que ni siquiera disfrutamos y sentimos el sabor de las cosas, de la comida. Y entonces tenemos que sofisticar los sabores, echándoles más cosas, porque hemos perdido la sensibilidad y el gusto de lo cotidiano, el sabor de lo ordinario. Entonces tenemos que condimentarlo mucho. Esa es una falta de sensibilidad, queridos hermanos, ante lo ordinario. Claro, como hay tantos tipos de bebidas, pues ya el agua no nos sabe a nada. O a lo mejor un agua de fruta, pues ya ni nos sabe a nada, porque queremos algo como que tenga un sabor así más fuerte, ¿verdad? Queridos hermanos, no es el tema de hoy, pero sí viene mucho al caso. Nuestros sentidos corporales también podemos activarlos para percibir el mundo. Y ahí vamos a encontrar un mensaje de Dios. En la percepción del mundo, de todas las cosas. Ya lo decíamos en algunas sesiones, ¿verdad? Que si escuchamos una canción, ¿verdad? Una música, una melodía agradable, una armonía, pues hasta el alma se eleva. Solo por escuchar atentamente. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Siempre hemos puesto al principio y al final de estas sesiones esta canción, ¿verdad? O esa obra musical de Juan Sebastián Bach, ¿verdad? Jesús, alegría de los hombres, así se llama, es muy conocida, muy famosa. Como para que nos vayamos disponiendo, queridos hermanos, ¿verdad? Dicen que la música amansa a las fieras, y todos tenemos un poquito de fiera, ¿verdad? Y todos necesitamos ser un poco amansados por una buena música. También la música, queridos hermanos, ¿verdad? Es un mensaje de Dios por medio de una buena música. Bueno, eso es otra cosa. Pero queridos hermanos, así como tenemos sentidos corporales, así también tenemos sentidos espirituales. Y tenemos que ponernos atentos, serenamente atentos, no angustiosamente ni ansiosamente atentos, sino serenamente atentos para poder captar lo que Dios nos quiere dar a entender. No solo a los ojos del cuerpo, sino también a los ojos del alma. No solo a los oídos del cuerpo, sino también a los oídos del alma. Porque Dios así nos habla, por medio de. Vamos avanzando, queridos hermanos, ¿verdad? Vamos a pasar, me parece que, a lo que podría ser el centro del mensaje de este pasaje, que nos puede ayudar en nuestra vida de oración. En pocas palabras, queridos hermanos, la palabra de Dios de hoy nos habla de una semilla.
que se siembra en diversos tipos de tierra. La semilla, como lo dijo el Señor, el mismo Señor interpretó la parábola, queridos hermanos. En la segunda parte nos explicó la parábola. Si lo leemos atentamente, el mismo Jesús explicó la parábola. Y dice, la semilla es el mensaje. Ya está. Tercer punto para nuestra reflexión de hoy. La oración es recibir un mensaje de Dios. Un mensaje de Dios. Es verdad que también vamos nosotros a darle un mensaje a Dios, pero yo te digo, hermano, que ¿qué le vamos a decir a Dios que Él no sepa? Dios ya lo sabe. Es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, ¿verdad? Mucha gente que a veces dice, pues es que ¿qué le voy a confesar a Dios? Mis pecados, me da mucha pena, que no sé qué. Bueno, mira, yo creo que, desde luego, si tú vas y le dices a Dios que pecaste, Dios te puede decir, yo lo vi. Es más, no es nada nuevo para mí. Es más, yo te estaba viendo cuando lo estabas haciendo. A Dios no le vamos a decir nada nuevo, pero a nosotros sí nos ayuda a revelarlo. Bueno, eso lo veremos en otro momento. Pero, queridos hermanos, la semilla es el mensaje que Dios nos quiere dar en la oración. Toda oración, queridos hermanos, es para recibir un mensaje de Dios. A eso vamos. Por eso comienza Jesús diciendo, escuchen. La oración más que hablar es escuchar, queridos hermanos. Dice Jesús, escuchen. Porque a veces pensamos que por hablar mucho, Dios nos va a hacer mucho caso. Dice uno de los salmos, que todavía no ha llegado nuestra palabra a la lengua y Dios ya se la sabe. Dios ya se la sabe. Todavía no ha llegado nuestra palabra a la lengua y Dios ya se la sabe. Claro, Dios nos conoce absolutamente. No hay nada oculto para Dios ni de nuestro interior. Nada. Para Dios somos transparentes. Somos como el agua para Dios. Entonces, queridos hermanos, el mensaje central me parece que es el de recibir el mensaje de Dios que nos entrega en la oración de diversas maneras. Hay algunas personas que reciben el mensaje de Dios de una manera con una falta de atención y desinterés, que es como cuando cae la semilla en el camino, ¿verdad? Llegan las aves y se la comen. Es decir, la palabra no penetró profundamente, ni en la mente, ni en el corazón. Únicamente se quedó en nuestros oídos. El mensaje de Dios, ¿verdad? Llega, pero a veces estamos tan distraídos o estamos con tanta falta de atención que ni siquiera estamos disponibles para recibir el mensaje de Dios. Esa es la primera tierra. Como que no nos interesa escuchar nada de Dios. A veces vamos a preguntarnos, ¿verdad? Ahora sí que ¿con qué tipo de tierra nos identificamos? A veces estamos tan a la prisa, distraídos, que no captamos el mensaje del Señor en la oración. El segundo tipo de tierra, ¿verdad? Nos dice que es una tierra pedregosa, donde sí, cuando tú siembras una semilla, pues brota. Pero como no puede echar raíces la planta porque está llena de piedras, entonces la semilla no crece. La superficialidad. Pasar únicamente por encimita, queridos hermanos. No reflexionar profundamente. A mí me parece, queridos hermanos, que si no nos convertimos es porque no reflexionamos profundamente lo que Dios nos quiere comunicar. Y vamos por la vida superficialmente. No profundizamos en su mensaje. No profundizamos en lo que nos quiere comunicar. A veces es como un entusiasmo pasajero. A veces
A veces, hermanos, vamos a la oración buscando emociones y sentimientos. Error. Porque entonces, ¿qué vamos buscando? ¿A Dios o los regalos de Dios? A veces, mucha gente, queridos hermanos, piensa que la fe es sentir bonito, que florezcan muchos sentimientos agradables. Queridos hermanos, cuidado, porque la fe no es emoción, no. La fe no es emotividad. La fe tiene algo de emotividad. Pero hay personas que dicen, es que yo ya no siento a Dios. Es que yo ya no siento nada. La fe y la oración no es sentir, es escuchar el mensaje, queridos hermanos. A veces podemos vivir una fe hecha de sentimientos y que si ahora me dan ganas de hacer aquello, lo hago. Y si luego me dan ganas de hacer aquello otro, lo hago. Y vamos ahí moviéndonos entre los gustos, en lo que me gusta y en lo que me agrada, y en lo que me emociona, y en lo que me alegra, y en lo que me hace sentir. Hermanos, esa es una inconstancia, es un peligro para nuestra vida de fe y de oración. ¿Por qué? Porque muchos santos en su vida de oración durante mucho tiempo no sentían nada, no sentían nada y sin embargo perseveraron. La fe no es emocionarse, hermanos, no. La fe es apasionarse, eso sí. ¿Qué decían los discípulos de Maús? Cuando Jesús les hablaba por el camino, ¿acaso no nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras? Pero inmediatamente se pusieron en acción. Bueno, queridos hermanos, ¿verdad? La otra tierra, el tercer tipo de tierra para recibir la palabra, ¿verdad? Como nos dice, es la tierra que está con maleza. Diríamos nosotros ahora, está enmontada. Tiene muchas hierbas. Que cuando empiezan a crecer esas hierbas, ahogan la semilla y ya no la dejan crecer. Y el mismo Jesús dice, ¿a qué se refiere? Las preocupaciones del mundo, la seducción de lo material, de las riquezas, las distracciones del mundo, también pueden hacer, queridos hermanos, que la palabra que Dios nos deposita en el corazón no se desarrolle. ¿Por qué? Porque estamos demasiado preocupados por las cosas del mundo. Las preocupaciones impiden que la palabra de Dios se arraigue y dé frutos. Las preocupaciones. Yo te pregunto, ¿qué te preocupa hoy? Busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura, dice Jesús. No anden preocupados por el día de mañana, dice Jesús. A cada día le basta su propio afán. A cada día le basta su propia tarea. A veces lo que más nos daña, queridos hermanos, no es lo que nos pasa, sino lo que tenemos miedo de que nos pase. Y eso, reflexiónalo después. Lo que más nos enferma no es lo que nos sucede, sino aquello de lo que tenemos miedo que nos suceda. Es decir, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. La otra vez estaba escuchando, ¿verdad? Que así como hay una pandemia, ¿verdad? Del COVID-19, también hay una pandemia del miedo y del temor. Cuidado, que a lo mejor esa nos daña más, queridos hermanos. Y finalmente, ¿verdad? El cuarto tipo de tierra de la que nos habla la palabra hoy. Aquellos que oyen el mensaje, lo reciben, digámoslo así, lo profundizan, lo cuidan, lo riegan, lo abonan, le quitan toda la maleza y entonces
el mensaje de Dios va a dar fruto en sus vidas. Unos el 30, ¿verdad? Como dice el Señor, otros el 60 y otros el 100 por uno. Son aquellos que escuchan el mensaje de Dios en la oración, lo reciben, lo guardan, lo rumian, lo valoran, lo profundizan, lo cuidan, y entonces esos van a dar fruto. Queridos hermanos, hasta ahí vamos a dejarlo hoy. Podemos revisar más adelante estas reflexiones, queridos hermanos. Yo te invito a que lo hagas. No nos podemos alargar tampoco mucho tiempo, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias por participar. Muchas felicidades por seguir profundizando en la vida espiritual, en la vida de oración. Que Dios les bendiga, que la Santísima Virgen les acompañe. Y les esperamos, primeramente Dios, mañana a las 5 de la tarde para continuar con este curso, estas charlas. Señor, enséñanos a orar. El Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.